de la siguiente forma. Les voy a poner el primer ejemplo en el chat de cómo tendrían que generar su pase de lista. Lo primero es que coloquen el acrónimo de su profesión, porque así como coloquen ahorita su pase de lista, es como va a quedar el dato dentro de su constancia. Las capacitaciones tienen valor curricular y por lo tanto generan una constancia con valor académico y curricular que va a tener impacto en su expediente. Entonces, por favor, coloquen primero el acrónimo y luego su nombre completo iniciando por nombre o nombres, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Ok? Como el ejemplo que les acabo de colocar, les pido por favor que lo hagan todas las personas que están dentro de sesión. Eh, Esto va a ocurrir en 3 ocasiones durante las sesiones. Desde que ustedes entren a la sesión, pueden ir haciendo el pase de lista, por favor. Luego vamos a hacer un break a mitad de sesión y el último va a ser al cierre. En total va a ser una cantidad de 3 pases de lista, ¿ok? La sesión puede tener dinámicas. Esto que están haciendo, Sandra, por favor no lo hagan. Coloquen como les pedí que lo hicieran porque van a tomar el dato, la plataforma jala directo el dato del nombre completo. Entonces, en su caso va a haber 2 registros, uno que va a decir LE y otro que va a decir su nombre. Entonces, completo, por favor, en una sola línea, si es tan amable. Gracias, Sandra. Bien. Si hay dudas, preguntas, comentarios, tienen una aplicación de levantar la manita, pueden activarla y en ese momento atiendo su inquietud, ¿ok? Siéntanse con la libertad de hacer comentarios, preguntas o dudas que tengan para que podamos tener una sesión dinámica, ¿bien? Y bueno, pasamos a nuestra sesión. Me presento formalmente con ustedes. Soy la química Elena Carreón Albor. Represento a la consultoría de calidad CISAC. Y bueno, soy su asesora para asuntos regulatorios dentro de su unidad médica y en específico en este momento, pues quien les va a implementar el modelo de farmacia hospitalaria. Bien, eh, así que bueno, nos vamos a estar viendo muy frecuentemente a partir de ahora con vía web y ocasionalmente en sitio para justamente ir viendo la implementación y los ajustes a su modelo de farmacia. Bien, entonces, bueno, partamos del hecho de qué es una farmacia hospitalaria. Pues bueno, hay una diferencia significativa entre lo que es una farmacia ordinaria y una farmacia a grado hospitalario y radica básicamente en un principio importante, que es la farmacia hospitalaria no surte o no dispensa prescripciones, es decir, recetas, al público en general. La farmacia hospitalaria tiene prohibido ejecutar esa función, ¿ok? Eso solamente es función de una farmacia o botica de venta al público, o sea, una farmacia ordinaria como la que todos conocemos. Las farmacias hospitalarias o intrahospitalarias surten exclusivamente prescripciones, o sea, recetas, que se generan para consumo dentro de la unidad hospitalaria, es decir, para las áreas donde atendemos paciente, para quirófano, para hospitalización, para nuestras áreas de urgencias, para las áreas de consulta externa, ¿ok? Eh, Valoraciones internas para ingresar a un paciente. Entonces son para consumo de pacientes de que se atienden dentro de la unidad hospitalaria, no fuera. Si el paciente va a egresar o el paciente va a tener su tratamiento en su domicilio o fuera del hospital, esas recetas o prescripciones se deben de surtir en una farmacia de venta al público, ¿ok? Puede ser que mi farmacia tenga la dualidad, es decir, que yo sea una farmacia que surte al interior del hospital y también surto al exterior. Bueno, para esos casos entonces se requieren dobles permisos regulatorios.
Primero, el intrahospitalario, porque tengo que medir la facultad que tiene esa farmacia para abastecer y surtir medicamento al interior del hospital, pero también la capacidad que tiene para poder surtir prescripciones al exterior. Bien, es decir, son permisos sanitarios distintos, ¿ok? Entonces, el primer principio que tiene la farmacia hospitalaria es el abastecimiento de la población que tenemos en atención. Entonces, tengo que tener como farmacia hospitalaria la suficiencia para surtir algo que se llama cuadro básico de medicación. Más adelante vamos a platicar cómo se construye el cuadro básico de medicación, pero el primer principio es poder abastecer de medicamento para todas las especialidades médicas que yo tengo implementadas en el hospital. Bien. Segundo, como toda farmacia, no importa aquí si soy hospitalaria o externa, la farmacia como tal tiene una secuencia de trabajo lógica y documentada a nivel normativo. Bien. Entonces, la farmacia hospitalaria arranca su ciclo de trabajo con la selección del medicamento. Es decir, la farmacia tiene que tener una técnica o un modelo probado, documentado y medido de cómo seleccionó el cuadro básico de medicación. ¿Por qué? Pues porque ese cuadro básico se tiene que dar de alta en la unidad hospitalaria, es decir, tiene que haber un listado de medicamentos y ese cuadro básico es lo que tiene que entrar al ciclo de compra programada, ya sea que la compra programada sea semanal, mensual, quincenal. Eso es algo que definan en base al consumo que tengan, a la movilización de ese medicamento dentro del hospital. Y una vez que hemos seleccionado el cuadro de medicación, entonces hay que preparar eh, el almacén de la farmacia, que es lo que vemos visualmente lleno con anaqueles, ¿ok? Preparar todo el circuito de almacenaje para la recepción de ese medicamento. Entonces, esa preparación del área, pues incluye varias cosas, desde regular cómo es el circuito valga la redundancia, el circuito de tránsito, es decir, de caminado dentro del almacén. Tiene que haber una ruta para caminar dentro de ese almacén. Los anaqueles tienen que estar clasificados, numerados, anaquel 1, 2, 3 o anaquel A, B, C, D. ¿Cuántas filas o cuántas repisas tiene cada anaquel? ¿Qué anaquel, el A, el B o el C o el D, tienen antibióticos? ¿Qué anaqueles tienen antihistamínicos? ¿Qué anaqueles tienen medicamentos controlados de la fracción 1 o de la fracción 2 o de la fracción 3? ¿Qué anaqueles tienen dispositivo médico? ¿Qué anaqueles tienen medicamento de tipo biológico, como hormonas, por ejemplo? ¿Ok? Hay que regular también la temperatura. Son medicamentos que voy a tener que conservar a temperatura ambiente. Bueno, la temperatura ambiente, no pensemos que es la temperatura que tenemos en el estado de Oaxaca. Es la temperatura controlada en un rango medioambiental entre los 16 a máximo, -30 grados centígrados. Si llegamos a los 30 grados centígrados o más, eso está fuera de control térmico. Entonces, ojo con esto. ¿Qué implica tener control ambiental dentro de la preparación del área de almacenes? Pues bueno, implica tener sistemas de ventilación, aires acondicionados, sistemas de extracción para evitar el aire nocivo que recircula constantemente dentro del almacén. Requerimos instrumentos de medición térmica para estar revisando que la temperatura interna del almacén de la farmacia se mantenga en el rango térmico que les he comentado, de tal forma que el medicamento que está a temperatura ambiente siempre se encuentre dentro de esos rangos. ¿Esto qué implica? Pues que si las centrales de enfermería, que en su momento van a funcionar como subalmacenes, porque van a tener medicamento almacenado ahí por cierta cantidad de tiempo, mientras lo preparan y lo administran a pacientes,
pues tienen que cubrir también esta característica. Por eso, dentro del circuito de las farmacias hospitalarias, las centrales de enfermería tienen que tener un espacio que se llama preparación de medicamento. Y en esa área es donde se tiene que conservar la mayor cantidad de medicamentos de la jornada de 24 horas y que tienen que consumirse en esa temporalidad. ¿Ok? Porque claro, es un poco más complicado que en esas áreas pues tengamos un manejo del control térmico adecuado. ¿Qué sí es un poco más controlable? Pues aquellos medicamentos que entran a rango de refrigeración, ¿no? Que se tienen que estar entre un rango entre los 2 y máximo, pero eso va a depender de la indicación de la caja a nivel del etiquetado del empaque primario del medicamento, hasta máximo 10 grados centígrados. Habrá medicamentos que les indiquen que su rango máximo de estabilidad es a los 6 o a los 8 grados. Si el intervalo se cierra, pues claro, nos meten algunos problemas porque tenemos que tener muy controlado térmicamente, pues también esa red de refrigeración. ¿Esto qué implica? Pues que el refrigerador tiene que tener también un instrumento de medición térmica que tenemos que monitorizar mínimo 3 veces al día. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que controlado y etiquetado y clasificado anaqueles, repisas, circuito de tránsito dentro del almacén, mantener fijos los anaqueles, tener buena iluminación, buen sistema de ventilación, buen control térmico, ¿qué viene? Pues bueno, la adquisición del medicamento, que es la siguiente etapa en la cadena hospitalaria, comprar el medicamento. ¿Y esto qué implica? Pues tener primero una selección de proveedores, ¿no? Esos proveedores pues tienen que cubrir cierto tipo de características. Proveedores que son seleccionados por costos, por tiempos de entrega, por sistema de facturación y trazabilidad del medicamento, porque esto es importante. Una vez que se adquiere un sistema de farmacia, sea hospitalaria o no hospitalaria, se tiene que garantizar la trazabilidad en la cadena de adquisición del medicamento, ¿vale? Lo que buscamos a nivel regulatorio, pues es que la farmacia adquiera medicamentos por una vía legal y correctamente regulada y constituida. Entonces, toda la adquisición de medicamentos tiene que ser facturada. Tenemos que poder comprobarle a la autoridad sanitaria qué empresa regulada es la que nos vende el fármaco que consumimos dentro de la unidad hospitalaria, ¿ok? De tal forma que esos fármacos puedan tener una cadena de rastreabilidad desde que se compró y entró al país hasta que salió y fue administrado a un paciente. Bien. ¿Por qué? Pues porque la factura trae datos normalmente no solo de la cantidad y el nombre del fármaco, sino que la factura tiene que incluir ahora otra cantidad de datos, como cuáles: el lote, el número del lote de ese medicamento, la marca del medicamento, el principio activo, el nombre comercial, la cantidad que se adquirió y el número de registro sanitario del medicamento, ¿ok? Para que justamente esta cadena de rastreo se siga cumpliendo. Una vez que he comprado y que yo he seleccionado proveedores, entonces paso a la cadena de compra. La cadena de compra ahora tiene que ser evidenciable desde cómo solicito el pedido, cómo me mandan la cotización, cómo apruebo dicha cotización, cómo autorizo la compra y hago la transferencia para los pagos, y luego cómo ingresa ese medicamento a la unidad hospitalaria. Probablemente pueda tener varios filtros. El primero puede ser que ingresa primero al área de compras, y una vez que salió del área de compras, probablemente para medir justo esto que les digo, la inspección al sistema de facturación, entonces probablemente ya se le da acceso y ingreso al medicamento hacia la cadena de farmacia. Y en la cadena de farmacia, pues tiene que ocurrir algo importante, que es el sistema de control. El sistema de control. ¿Qué implica el sistema de control? Pues ahora hay que evidenciar la inspección del medicamento. El medicamento tiene que ser inspeccionado, tiene que haber registro de la inspección. ¿Qué se le revisa a un medicamento? Justo lo que acabamos de platicar hace un momento.
la temperatura a la cual ingresa y que esa temperatura esté dentro del rango del tipo de medicamento que estoy admitiendo. ¿Es un medicamento a refrigeración, a congelación o a temperatura medio ambiente? ¿Ok? Tiene que entrar dentro de los rangos especificados. Que no venga roto, fisurado, con derrames, que los empaques primarios, secundarios o terciarios, dependiendo hasta dónde podamos hacer la apertura para que ese medicamento siga manteniendo su cadena o su garantía de calidad, estén íntegros, que tenga todos los datos, nombre comercial, número de registro, principio activo, concentraciones y dosis, número de registro sanitario, número de lote de compra, que contenga los insertos para tener un control adecuado para la administración del medicamento, que tenga los datos para el control de la farmacovigilancia. Si cubre todas estas características, igual que la inspección física, es decir, que no tenga cambios de coloración, de densidad, de viscosidad, que no tenga partículas adheridas o flotantes en el caso de soluciones o medicamentos o dispositivos líquidos. Cuando pasa toda esta inspección, esa inspección se va a registrar. Si aprueba la inspección, ¿qué ocurrirá entonces? Pues bueno, aprobándose la inspección, ese medicamento se ingresa al sistema de inventarios del almacén y entonces el medicamento se coloca dentro de el área preparada de almacenaje para cada tipo de medicamento, es decir, las repisas, los refrigeradores, los congeladores, ¿ok? Según la clasificación que se haya generado. Y entonces a partir de ese momento tenemos ahora qué cosa? Pues un stock específico de cada fármaco con el cual construimos el cuadro básico de medicación. Bien, a partir de aquí comienza entonces, hasta aquí digamos que ocurre lo normal en cualquier tipo de farmacia, hospitalaria o no hospitalaria. ¿Dónde viene un cambio significativo en la farmacia hospitalaria con respecto de otro tipo de farmacias o boticas? En la dispensación. La dispensación de la farmacia hospitalaria tiene que llevar trazabilidad hacia las diferentes áreas del hospital. Es decir, ¿qué es la dispensación? Pues la salida, el surtimiento de ese medicamento desde la farmacia a el quirófano, de la farmacia a hospitalización, de la farmacia a urgencias, ¿ok? Y entonces, claro, esa dispensación va a tener cambios dependiendo del área y del tipo de medicamento que se haya solicitado. Y entonces aquí vamos a comenzar a hablar un poquito ya más adelante de clasificación de medicamentos. Hay medicamentos que se pueden dispensar sin receta, es decir, solo presentando la hoja de la indicación médica o una hoja de control para el surtimiento que ustedes llenarían en sus áreas médicas o de enfermería, ¿ok? Y entonces con esas hojas generales se puede dispensar el medicamento desde la farmacia. ¿Cuáles son ese tipo de medicamentos? Todos los medicamentos clase 5 y 6. Ahorita más adelante vamos a ver fracciones, ¿ok? Fracciones 5 y 6. ¿Que son qué tipo? Pues medicamentos de venta libre que no requieren receta, ¿ok? Básicamente AINES, antigripales, antihistamínicos, ¿ok? Suplementos, homeopáticos, ¿bien? Ese tipo de fármacos no requieren receta, son medicamentos de surtimiento libre, ¿ok? Cuando digo libre, no es que ustedes pidan cantidades que ustedes quieran, no, se sigue la prescripción de la indicación médica, ¿ok? La nota médica donde quedó asentado por el médico tratante o el médico que está en turno, eh, qué medicamento y qué dosis es la que se le va a pasar al paciente y para qué esquema de días, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Para que farmacia sepa exactamente qué cantidad de medicamento es la que tiene que dispensar. Pero a lo que refiero con venta libre es que no requiere de una receta, de una prescripción formal, solo con la nota médica, ¿ok? Diferente de medicamentos de tipo controlado. La farmacia hospitalaria siempre será una farmacia que requiere licencia sanitaria
para movimiento y dispensación de medicamento controlado. ¿Cuál es el medicamento controlado? Pues estupefacientes y psicotrópicos, ¿ok? Es decir, aquellos medicamentos que según la farmacopea y su suplemento entran dentro de la clasificación normativa de fracción medicamento fracción 1, fracción 2 y fracción 3, ¿ok? Entonces, los estupefacientes y los psicotrópicos son medicamento controlado y por lo tanto requieren de receta médica. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora con el manejo de medicamento en su unidad hospitalaria? Pues bueno, van a aumentar una cantidad de papeles importantes que van a impactar su expediente clínico. ¿Por qué? Pues porque ustedes en sus notas médicas, donde el médico baja o aterriza la indicación terapéutica, pues coloca la cantidad de medicamentos en dosis, en días y con la frecuencia con la que requiere que ese medicamento sea administrado al paciente. ¿Y esto qué implica? Pues que en ese listado de medicamentos que él prescribe pueden ir medicamentos de venta libre, pero también pueden ir medicamentos de tipo controlado. Y entonces, para que la farmacia pueda dispensarla a las áreas clínicas, va a tener que ocurrir pues algo interesante. Van a tener un manejo de formato libre para pedir el medicamento que es no controlado de venta libre y aparte van a tener que presentar las recetas por cada medicamento controlado o cada medicamento de alto riesgo. ¿Qué es un medicamento de alto riesgo? Aquel que por su manejo pueda poner en riesgo la vida del paciente. Ejemplo, anticoagulantes, electrolitos concentrados u hormonas, ¿ok? Hormonas como cuáles, insulinas, oxitocinas, factores de crecimiento, ¿bien? Y va a entrar otro medicamento que aunque no es un medicamento de tipo controlado, por la criticidad y el riesgo biológico que presenta, tiene que tener receta obligada, que son los antibióticos. El antibiótico requiere receta médica interna para poder surtirse. Esto no es exclusivo de las farmacias de venta al público. Las farmacias intrahospitalarias también generan recetas. No es suficiente con la indicación médica donde el médico aterriza su prescripción inicial, ¿ok? Entonces, una vez que el médico ha generado su nota con su indicación terapéutica, tienen que generarse, dentro de ese listado vienen AINES, bueno, el AINES se pide libre en el formato de llenado general, pero hay una ceftriaxona, una vancomicina, una amoxicilina, bueno, pues ese medicamento, ¿dónde está la receta? Tiene que haber una receta que voy a programar paciente para acto quirúrgico y el medicamento para quirófano, para anestesiología, es un estupefaciente o es un psicotrópico. Por lo tanto, requieren receta médica. En su plan quirúrgico tiene que estar anexa la receta para solicitar esos medicamentos. ¿Ok? Y entonces, para que la farmacia pueda dispensar, pues el área clínica, es decir, enfermería o médicos, van a tener que entregar la hoja de pedido general para el medicamento libre, más las recetas para que puedan tener acceso al medicamento. ¿Ok? Importante, las recetas es una por medicamento. No existe esto que ordinariamente cuando vamos a una consulta, en la misma consulta, el médico nos da una receta donde vienen todos los medicamentos. Esto no ocurre así. Las recetas son una por medicamento, es decir, si en el listado vienen antibióticos, electrolitos, hormonas o algún tipo de psicotrópico, si son 4 medicamentos, pues entonces entran 4 recetas, ¿ok? En temas más adelante que vamos a ver, vamos a platicar justamente sobre cómo se generan esas prescripciones, cómo se llenan
y qué características tienen, porque no es la misma receta. Hay un tipo de receta para estupefaciente, hay otro modelo de receta para psicotrópico y hay otro modelo de receta para antibióticos y medicamentos de alto riesgo. ¿Ok? Y entonces, bueno, una vez que cubro esa característica, pues estoy cubriendo el acto de la dispensación. La dispensación lleva también una fase de inspección, es decir, cuando la farmacia les surte el kit de medicamentos por cada paciente, la persona que recibe ese pedido que hicieron a la farmacia tiene que inspeccionar el medicamento con la finalidad de que ustedes en enfermería o en el área médica tengan la garantía de las características con las que están recibiendo el medicamento, que no está caduco, que tiene condiciones adecuadas del fármaco, es decir, que si es un liofilizado, la pastilla está íntegra, no hay humedades, no hay cambios de coloración. El medicamento se encuentra en condiciones adecuadas para el tipo de fármaco que es líquido, comprimido, tableta, cápsula, suspensión, eh, pastilla, ¿ok? Eh, líquida o liofilizado porque tengo que reconstituir el medicamento posteriormente. Y que tengan a la mano la información de los medicamentos. Esto es importante, ¿ok? Y en el caso de las farmacias hospitalarias, la información del medicamento es un poco más extensa que lo que trabaja una farmacia de venta al público. ¿Por qué? Pues porque la farmacia de venta al público lo único que tiene que comprobar es los insertos, es decir, las hojitas que vienen de seguridad y de información del medicamento que hablan sobre qué tipo de medicamento es, cuál es su naturaleza, cuál es la vía correcta de administración, la frecuencia de uso, si es que ya lo trae anotado o bien si va a quedar a consideración del médico, los eventos adversos que se pueden desarrollar por el consumo del medicamento, por la naturaleza del mismo, o aquellos que se pueden presentar por interferencias con otro tipo de fármacos. Esta información es importante porque a partir de este momento, al tener uso de esta información, comenzamos a hablar de otro punto importante que está entrando en evaluación, que es la farmacovigilancia. ¿Cómo monitorizo, cómo mido y cómo conozco los riesgos, los beneficios y los posibles eventos adversos que se pueden presentar por el consumo del medicamento? ¿Ok? ¿Cuál es la vía correcta de administración? Porque si yo tengo un medicamento que tiene varias vías de administración por su origen, pero la forma farmacéutica que yo adquirí es vía intramuscular y yo la paso intravenosa, pues claro, voy a tener un desarrollo de una eventualidad adversa, porque el excipiente probablemente es distinto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esto. La información de los medicamentos no es exclusiva para conocimiento de la farmacia hospitalaria, tiene que darse a conocer a la población de trabajadores de enfermería y médicos dentro de la unidad hospitalaria. ¿Esto qué implica? Que la farmacia hospitalaria tiene que emitir con cierta frecuencia. ¿Qué es cierta frecuencia? A lo mejor cada trimestre, cada bimestre, informativos sobre los medicamentos que se tienen en uso dentro de la unidad hospitalaria, ¿ok? Sobre el manejo de antibióticos para evitar la multiresistencia, ¿ok? Sobre el uso de medicamentos de alto riesgo, qué controles hay que seguir, sobre la administración o los riesgos que puede haber por interferencias entre la administración de diferentes tipos de medicamentos, justamente para evitar mezclarlos y que favorezcamos eventos o reacciones adversas, ¿ok? Y bueno, una vez que tengo cubierto este circuito, ¿qué viene? Pues controlarlo. Tengo que controlar el uso y el manejo de medicamentos. ¿Cómo? Pues haciendo supervisiones, haciendo auditorías para garantizar que el entorno en el que se maneja el fármaco es seguro, que tiene un costo, beneficio y eficacia asegurado dentro del uso de la unidad médica. Bien. Entonces,
Primero, servicio de la farmacia es un servicio que tiene que estar jerarquizado. ¿Esto qué implica? Pues que tiene que haber organigrama, ¿ok? ¿Quién es la jefatura de la farmacia? ¿Quién es su responsable sanitario? ¿Cuántos encargados tiene por turno? ¿Por qué por turno? Porque la farmacia es funcional 24/7 los 365 días del año, ¿ok? Es una farmacia que opera 24 horas y les van a auditar en su momento que puedan comprobar que hay personal 24 horas para surtir medicamento a través de esa farmacia, ¿ok? Y tiene que demostrarse que hay un sistema integrado. ¿Qué es un sistema integrado? Pues que la farmacia opera en conjunto, coordinado, con médicos y con enfermería, ¿ok? Por lo tanto, la farmacia tiene que tener ciertas áreas en cumplimiento. Tiene que tener un área de gestión, es decir, un área administrativa, por lo menos en formato escritorio con computadora y silla. Tiene que haber un espacio designado para el área de gestión. Tiene que haber un área dentro de la farmacia que permita la recepción de insumos para que se pueda hacer recepción, validación e inspección del insumo, en conjunto con quién, con el proveedor de ser posible. Tiene que tener un área de dispensación. Normalmente el área de dispensación es un sistema de ventanilla que tiene que tener la farmacia para recibir recetas y prescripciones u hojas de consumo y para poder entregar los kits de farmacia ya ensamblados para entregar en cada área. Tiene que tener un área de distribución, es decir, el almacén, cómo se distribuyen los medicamentos dentro del almacén de la farmacia. Tiene que haber un área de preparación de descartables, es decir, sus áreas de preparación de medicamentos, esas tienen que estar en las centrales de enfermería. Esa área forma parte del circuito de la farmacia, solo que es un área en la que interviene personal de enfermería porque pues son ustedes quienes dosifican, quienes diluyen y quienes preparan concentraciones específicas de medicamentos. Y tiene que tener en el caso, ojo, solo en el caso de que vayan a tener magistrales y oficinales, un área de elaboración. ¿Qué es el magistral y el oficinal? Aquellos medicamentos que se preparan mediante formulación, que es raro de tener un área de formulación o de elaboración en una farmacia hospitalaria actualmente, a menos que tuvieran, por ejemplo, dermatología. Normalmente muchos de los preparados magistrales de dermatología se hacen en un área de elaboración, es decir, la formulación de las pastas, de las cremas o de muchas pomadas se generan dentro de farmacia. Hay receta específica para esas magistrales oficinales. Pero si no es el caso, el área de elaboración no aplica para ustedes. ¿Ok? Y claro, pues esas áreas tienen que cubrir los procesos básicos, que son los que platicamos: selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución de medicamento y de otros insumos farmacéuticos. ¿Por qué de otros insumos? Porque, ojo, la farmacia hospitalaria no es totalmente exclusiva eh, para almacenar medicamento. Puede almacenar también algo que se llama dispositivo médico. ¿Qué son los dispositivos médicos? Bueno, pues los dispositivos médicos son todo aquello que yo ocupo en el paciente para darle atención. Una venda, una gasa, una torunda, una jeringa, una aguja, un catéter, una sonda, un pañal, una gasa, un apósito, em, hojas de bisturí, suturas, agujas para suturar, soluciones, ¿vale? Las soluciones no son un medicamento, las soluciones son un dispositivo.
sea, la salina fisiológica, las soluciones glucosadas, las Hartmann, todas estas soluciones de carácter fisiológico son dispositivo médico. Bien. Entonces, la farmacia en su almacén puede tener todo este tipo de insumos para dispensar y surtir. Bien. El área de recepción tiene que poder permitir hacer la revisión del medicamento, el análisis de si ese medicamento está correcto o no, y si está correcto, entonces lo puedo almacenar, confirmo el almacenaje, y si no está correcto, confirmo el envío a áreas de cuarentena o a devolución o a desecho al RPBI o a los contenedores para medicamento dañado. El área de dispensación tiene que poder permitir la recepción de recetas y de prescripciones o de hojas de consumo para el surtimiento y luego poder dispensar los kits de medicamentos o de dispositivos médicos. ¿Ok? La farmacia hospitalaria, les dije que dispensa solo internos, que puede dispensar también ambulatorios. ¿Sale? No solo paciente internado o quirúrgico. El ambulatorio también tiene que ser dispensado a través de la farmacia hospitalaria. Área de distribución, es decir, el área donde yo voy a almacenar el medicamento, pero ojo, también incluye las centrales de enfermería, es decir, sus áreas de preparación de medicamento. ¿Por qué? Porque esas áreas funcionan a nivel administrativo como un subalmacén de la farmacia. Ustedes en las centrales de enfermería, en sus áreas de preparación, normalmente tienen kits de medicamento, ¿ok? Incluso no solo ahí, tienen algo que se llama carro rojo. Entonces, el carro rojo tiene medicamento de tipo controlado. El carro rojo es un subalmacén de medicamentos de la farmacia. Por lo tanto, tenemos que tener control y trazabilidad de esos inventarios. ¿Qué cantidad de medicamentos hay? ¿Qué tipo de medicamentos se surtieron? ¿Cada cuánto se revisan? ¿Cada cuánto revisamos caducidades, lotes? ¿Cada cuánto retiramos medicamento que ya no está en condiciones? ¿Cada cuánto reabastecemos? ¿Cómo llevamos el control del consumo, es decir, del movimiento del stock del medicamento, entradas y salidas? Las salidas están justificadas, dónde, en qué pacientes se utilizaron. Tiene que haber registro de todo este movimiento. Si lo que tienen son unidosis o multidosis. ¿Vale? Entonces, su área de preparación de medicamentos tiene que estar controlada. El área de preparación de medicamentos tiene que tener iluminación, si no natural, de luz blanca. No tiene que tener ventanas, o sea, es decir, la ventana si es que tiene que estar cerrada o sellada. Tiene que tener sistema de ventilación controlado. Tiene que tener mesa, tarja y repisas donde vayan a tener colocación de o resguardo de medicamentos y de dispositivos médicos. Y tiene que tener espacio suficiente para que entren cuando menos 2 personas. ¿Por qué 2 personas? Porque la preparación de medicamentos requiere de doble cotejo, alguien que supervisa la preparación para garantizar que las dosis que se preparan son correctas y alguien que prepara el medicamento. Por lo tanto, ojo aquí, el área de preparación de medicamentos tiene que tener un formato para el control de la preparación. Es decir, esto que ustedes ya hacen de manera rutinaria para la preparación del fármaco en cuanto a cálculo de dosis, con cuánto reconstituyen, si son multidosis, cómo preparan la dosis adecuada que prescribió el médico, en cuánto diluyen un medicamento para que tenga una concentración específica, tiene que estar ahora anotado, ¿vale? La preparación del medicamento tiene que tener evidencia. Más adelante vamos a tener capacitación de esto para que conozcan
su procedimiento para la preparación y el formato donde va a quedar asentada esta actividad. ¿Ok? Entonces, esa preparación se documenta, se firma y se valida por un segundo que es quien supervisa. ¿Bien? Y tienen que tener claro, pues, un sistema de control para el desecho de todo lo que es un descartable, guantes, sondas, el envase primario o secundario del medicamento si es que voy a reenvasarlo o a reestructurarlo, empaques de gasas, de pads y de todo este tipo de materiales. Es decir, su área de preparación de medicamentos tiene que tener contenedores tanto rígidos para punzocortantes como para residuo sanitario. No confundir el residuo sanitario con el residuo municipal, son cosas distintas. A nivel hospitalario, el residuo sanitario es todo aquello que tuvo contacto con un medicamento, un biológico o un fluido corporal, ¿ok? Y tener una clasificación adecuada, pues de aquello descartable en cuanto a desechos que requiere de seguridad biológica. ¿Justo qué cosa? Agujas, es decir, tienen que tener un contenedor rígido para punzocortantes rojo, es decir, para RPBI, ¿ok? Que recuerden, se llena al 80% de capacidad y al 80% se cierra. ¿Ahí qué pueden desechar? Pueden desechar agujas, pueden desechar puntas de catéter, pueden desechar puntas de sondas y pueden desechar frasquitos vacíos de vidrio y diferenciarlos de aquellos que no requieren de seguridad biológica, como que las jeringas, las gasas, los pads, los guantes, el cubreboca, las cofias, el campo que se ocupa para proteger la superficie donde vamos a trabajar. Y bueno, la parte de formulaciones, no vamos a ahondar mucho en este tema porque es algo que ustedes no tienen. Platicamos ya que no requieren, o sea, ustedes no tienen un área, no requieren el manejo de oficinales o magistrales, ni tampoco de una central de mezclas. Por lo tanto, pues bueno, la parte de formulaciones estériles que obedece mucho a estas áreas, no lo trabajamos de esta forma porque no manejamos este tipo de preparaciones. Sin embargo, sí hay que considerar como una formulación estéril, pues aquel tipo de medicamento o de fármaco que ya en su naturaleza tiene esta característica, como que antibióticos o soluciones eh, fisiológicas, dextrosas, cloruros de sodio, Hartmans y demás, ¿ok? Biológicos como las hormonas, ¿ok? Que ya en sí mismo tienen esta característica de ser estériles. Es garantizar que esa cadena no se rompe, ¿ok? Por lo tanto, ¿esto qué implica? Pues trabajar con equipo de protección personal durante la preparación de los medicamentos, es decir, no es suficiente con el uniforme de trabajo y con la higiene de manos. Se tiene que colocar equipo de protección personal para la preparación de fármacos. Esto incluye cubrebocas, lentes de seguridad, gorro o de preferencia gorro, aunque tengan el cabello recogido. Si ocupan cofia en su jornada laboral, sobre todo el personal de enfermería, si lo ocupan con el cabello correctamente recogido, es suficiente con la cofia y si no, hay que colocar gorrito, guantes y algún tipo, por lo menos, de bata descartable, aunque tengan ya las filipinas correspondientes del uniforme. Para la preparación de medicamento, lo más correcto es que sobre el uniforme se coloquen durante el tiempo de preparación una bata desechable, ¿ok?
Y claro, hacer un manejo correcto de la reconstitución de medicamentos que tienen una condición estéril, es decir, hacer un uso correcto de jeringas, de gasas, de agujas, de las soluciones de reconstitución, de hacer una técnica correcta de limpieza de los empaques externos antes de hacer o la aplicación o el trasvase de medicamentos. Nos piden también llevar un control estricto sobre las unidosis, las multidosis, la preparación de inyectables, los medicamentos que se van a pasar a través de perfusión, los concentrados para preparaciones inyectables, es decir, cálculos de dosis correctos. Y cuando tengo que hacer reconstitución o preparación de algún medicamento que venga en presentación liofilizada o en polvo, que sea inyectable y que tenga que reconstituir. Todos estos entran dentro de la categoría de preparaciones estériles. Ojo, el quirófano debería tener también un área de reconstitución. Ahora que COFEPRIS les ha ido haciendo visitas regulatorias en su establecimiento, seguramente les deben haber pedido dos áreas dentro del área de recuperación de paciente y dentro del quirófano. ¿Dónde está la central de enfermería? Es decir, ¿dónde está el espacio donde enfermería trabaja? ¿Y dónde está el área para anestesiología? Y les pidieron que en anestesio haya una tarjita con mesa. Bueno, esto es porque esas áreas fungen justamente como el área de reconstitución de los medicamentos. Ahí se prepara el medicamento que va a ser administrado al paciente, ya sea por el anestesiólogo o por el personal de enfermería. Por eso es que les piden esas dos áreas y tienen que estar colocadas, identificadas y con la colocación de mesa, silla, tarja y mesa. ¿Ok? Porque esas áreas son las que fungen para las áreas de reconstitución y manejo de medicamentos. En el caso del quirófano, ¿quién lleva la nota de la hoja de preparación de dosis y cálculo de dosis? Pues el anestesiólogo. ¿Qué función tiene enfermería en la cadena de medicamentos que se surte al quirófano? Porque es distinta de la de hospitalización. En hospitalización, ustedes preparan. En el quirófano, quien prepara es el anestesiólogo y quien administra es el anestesiólogo. Por lo tanto, las notas de preparación son del médico anestesiólogo. El papel que tiene enfermería con el medicamento en la cadena de quirófano es garantizar la cadena de custodia del medicamento. Desde que fue entregado por la farmacia hasta que el medicamento se devuelve vacío o con residuos o con sobrantes completos a la farmacia hospitalaria. Ojo con lo que estoy diciendo. Hasta este momento, seguramente el medicamento que llega a quirófano se surte de la subselle. Bueno, si ustedes van a tener una subselle, la subselle va a funcionar como un subalmacén de la farmacia hospitalaria. ¿Quién controla ese subalmacén? La farmacia. Tiene que levantarse un inventario de ese medicamento y ojo, generalmente ese medicamento es medicamento controlado, fracción uno y 2. ¿Eso qué implica? Que el medicamento no puede estar a libre acceso, el medicamento tiene que estar bajo llave y tiene que haber un control de la llave. No todos pueden tener acceso a esas llaves para tener acceso al medicamento controlado. Y la farmacia tiene que supervisar constantemente el inventario de surtimiento y de uso que tiene esa subselle, a menos que decidan no tenerla y que el medicamento se surta directo de la farmacia mediante la solicitud del plan quirúrgico. Hay que presentar el plan quirúrgico junto con las recetas de los medicamentos, ¿vale? Y entonces, enfermería custodiará el medicamento
¿Qué otra cosa va a suceder ahora diferente de lo que seguramente tienen ahorita en operación? Generalmente en estos momentos, el medicamento que se consume en el quirófano se termina de consumir y ahí mismo en el área de desechos del quirófano, es decir, los contenedores rígidos o los botes de basura para RPBI o para municipal, es donde se desechan los frascos vacíos, ¿vale? Y si hay sobrantes, generalmente ahorita los están devolviendo sin control directo a la subsella, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues bueno, todo el medicamento, aunque la ampolleta ya esté vacía, esa ampolleta que se surtió se tiene que regresar a la farmacia hospitalaria, porque tienen que comprobar que el medicamento controlado fue utilizado. ¿Cómo lo van a comprobar? Pues porque en la hoja de el control de anestesia tiene que indicar qué dosis son las que se aplicaron. Esas dosis tienen que amparar la totalidad de la ampolleta. Y si no la amparan, tienen que poder comprobar dónde quedó el remanente de esa ampolleta. Porque si no está la dosis completa justificada, entonces hay un sobrante y la pregunta es ¿dónde quedó el sobrante de fentanilo? ¿O dónde quedó el sobrante de propofol? ¿O dónde quedó el sobrante de cualquier otro medicamento grado 1 o grado 2? Como no pueden estar libres porque son estupefacientes, son precursores o son fármacos, son drogas directamente, ujú, se tiene que justificar en dónde quedó. Hay un remanente, entonces tengo que entregar el remanente y la farmacia tiene que validar que hubo un remanente y qué tipo de desecho y de disposición es la que le va a dar, porque la disposición también lleva doble cotejo, quien desecha y quien valida que sí se desechó. ¿Ok? Entonces, el desecho corre a cargo de la farmacia. Es la farmacia quien tiene que validar el desecho, ya sea garantizar que el consumo fue total y por lo tanto lo que ingresó fue un envase vacío. Y luego cuando se hace la supervisión, se tiene que supervisar, la farmacia tiene que supervisar el formato donde se llenó la administración del fármaco para que se compruebe mediante la firma y el dato del anestesiólogo que sí se consumió todo el fármaco que se surtió. Y si hay sobrantes, es la farmacia quien justifica la recepción de ese sobrante. Es decir, el medicamento ya no queda a uso exclusivo y control del acto quirúrgico. Es farmacia quien tiene que validarlo. Bien. Y solo como criterio, en el caso de las áreas de preparación, el criterio pues es que esté muy cerca de las centrales, ¿no? De enfermería o en el caso del quirófano, pues que esté justamente espacios definidos para esto en el quirófano y en el área de recuperación de paciente. Importante a definir en la farmacia qué tipo de medicamentos son los que va a trabajar. Sistemas unidosis, porque esto implica que es un empaque primario, máximo, secundario, y que se ocupa la totalidad del fármaco y lo que obtengo es una ampolleta o un set vacío después de la administración. O bien tengo una multidosis. Y si lo que entrego son multidosis, la pregunta es, ese frasco, ese envase, ese contenedor primario, ¿cuántas dosis tiene contenidas? Porque esas dosis tienen que estar justificadas con la cantidad aplicada a pacientes o en un mismo paciente o en varios pacientes, ¿ok? Y por lo tanto impactó un expediente clínico o varios expedientes clínicos que tienen la evidencia de haber aplicado la totalidad del consumo de esa multidosis, ¿ok? Importante definir si voy a tener medicamentos que requieren reenvasado, porque si voy a trabajar reenvasados, tengo que trabajar reetiquetados, controlen el reetiquetado. Y ese tipo de procesos requiere de controles de doble cotejo. Bien, entonces, bueno, esto que tienen en pantalla son los rangos térmicos a los cuales la farmacopea nos permite conservación de medicamentos. La temperatura va
18 a 30, aunque lo que les comentaba puede extenderse y acortarse al mismo tiempo, dependiendo de qué, de la especificación que dé el fabricante para su propio medicamento. Hay medicamentos que pueden bajar 2 grados más, entonces el rango se puede ampliar hasta los 16 grados, o bien hay medicamentos que pueden tener máximos de hasta 22, 25 grados, y entonces ahí el rango se acorta a ese punto, ¿ok? Temperatura de refrigeración va de los 2 a 8, aunque hay algunos biológicos que pueden permitir hasta los 10 grados, pero claro, ¿de qué va a depender que yo acorte o que yo extienda el rango de temperaturas? Pues de lo que especifique el fabricante en las propias cajas, en el propio empaque primario o secundario, o en las hojas de seguridad y de manejo de medicamento que ya incluyen los kits de medicamento. El rango de congelación, si es un medicamento como hormonas, como insulinas, y este tipo de medicamento, hay algunos que son a refrigeración, otros que son a congelación. Si es congelación ordinaria, van a menos 20 grados centígrados, o sea, por debajo de los menos 20 grados. Máximo, pues los menos 20. Distinto, ojo, de algunos medicamentos de tipo biológico, de tipo proteínico, como cuáles, los hemoderivados. No confundir con los hemocomponentes. El hemocomponente es lo que le surte un banco de sangre. El hemoderivado son proteínas de la coagulación, factor octavo, factor noveno, von Willebrand, eh, factor em, factor décimo, ¿ok? Entonces, ojo, cuando son proteínas de coagulación, normalmente el rango de congelación es menor. ¿Cuánto es menor? Por debajo de los menos 35 grados centígrados. ¿Esto qué implica? Pues que esto nos va a ayudar a seleccionar correctamente equipo de refrigeración o de congelación, porque esos equipos tienen que alcanzar esos rangos térmicos, pero también nos va a ayudar em, a seleccionar instrumentos de medición térmica, es decir, termohigrómetros o data loggers, ¿ok? Para monitorizar. Y entonces, bueno, veamos un poco de la clasificación de medicamentos. Primero, fracción uno. ¿Qué incluye la fracción uno según la farmacopea y su suplemento? Los estupefacientes. ¿Qué son los estupefacientes? Todos los derivados de opio. Todo derivado de opio es un estupefaciente. Y cuando hablo derivado, hablo de la síntesis directa, es decir, fentanilos y sus derivados. Eso es estupefaciente. ¿Requiere receta? Claro que sí. Ojo, la receta del estupefaciente es una receta controlada. Controlada. ¿Qué implica ser una receta controlada? Es una receta con código de barra y con número de receta. ¿Quién otorga el control de esas recetas? La COFEPRIS. La receta del estupefaciente se gestiona directamente en la plataforma de COFEPRIS. ¿Cuántas recetas autoriza la COFEPRIS? Un bloque de 50 recetas. Y hay que justificar el uso de esas 50 recetas para que cuando se concluye el uso, COFEPRIS pueda autorizar otro bloque de 50. Si no hay justificación y no hay comprobación del uso de esas recetas y del uso correcto del fentanilo, la COFEPRIS bloquea y no vuelve a autorizar recetas para estupefacientes. Y esto claramente, ¿qué provoca? Pues que la COFEPRIS les prohíba el manejo de estupefaciente y por lo tanto el proveedor que les vende el medicamento va a parar el suministro de esos medicamentos con ustedes.
¿Qué vigencia tienen esas recetas? Un mes. ¿Hay restricción? No tenemos restricción para la cantidad. Ojo, para la cantidad de medicamento, no para la cantidad de receta. ¿Cuántas veces se puede surtir la receta? Solo una vez. Es decir, la receta puede justificar varias cantidades de medicamento, pero no puedo emitir para el mismo paciente varias recetas de estupefaciente, solo una. Ese medicamento se resguarda bajo llave, en gaveta bajo llave. Suele ser medicamento a temperatura ambiente. Fracción 2 y fracción 3 son medicamentos psicotrópicos, es decir, también son derivados de opio, pero pueden ser también derivados de otro tipo eh, de síntesis herbolarias, ¿ok? Como belladonas, por ejemplo. Los de grado quirúrgico, psicotrópicos de grado quirúrgico, suelen estar concentrados en la fracción 2. La fracción 3 suelen ser más de tipo medicamento psiquiátrico, ¿ok? Pero digamos que el que tienen en mayor consumo en las unidades médicas suele ser fracción 1 y fracción 2. Son medicamentos controlados, por lo tanto requieren receta, pero ojo, esa receta ya no es emitida con código de barra ni con foliado derivado de Cofepris. Es una receta que se diseña dentro de la unidad médica. Claro, tiene ciertas características, no es igual a la receta de estupefaciente y tampoco es igual a la receta general o a la receta de antibióticos. ¿Cuánta vigencia tiene esa receta? Para el caso de psicotrópicos fracción 2, un mes. Para el caso de psicotrópicos fracción 3, 6 meses. La cantidad de medicamento varía también. En el caso de la fracción 2, se pueden adquirir hasta 2 presentaciones como del producto como máximo. Y de la fracción 3, no hay limitantes, el surtimiento es sin restricción. Importante, el medicamento solicitado para el psicotrópico de fracción 2, igual que el de fracción 1, es solo una vez. Esa receta no puede surtirse más veces, porque son medicamentos que vienen de síntesis secundaria de un estupefaciente, ¿ok? Por lo tanto, generan adicción más rápido. Entonces, solo se surten en una ocasión para cada paciente. En el caso de los psicotrópicos 3, como ya tienen síntesis mayores o tienen mezclas con otro tipo de fármacos, las dosificaciones suelen ser menores y por lo tanto ese tipo de recetas pueden surtirse hasta en 3 ocasiones máximo. Pero ojo, cada vez que se surte el medicamento, tiene que haber control de sello. Cada que surto, sello el medicamento para justificar un surtimiento. Cuando llego a los 3 surtimientos, es decir, al tercer sello, esa receta pierde validez y no se autorizan más surtimientos de ese fármaco. Fracciones 1, 2 y 3 son medicamentos que van bajo llave con cadena de custodia en su surtimiento y tiene que haber control del pase de llave en cada turno. Medicamentos de fracción 4. Bueno, los medicamentos de fracción 4 se dividen en dos grandes bloques. Aquellos que se pueden surtir con y sin receta, ¿ok? ¿Cuáles están obligados a entregarse o a dispensarse con receta? El antibiótico. Es una receta de tipo normal, ordinaria, no requiere un control por un órgano regulador como el estupefaciente o el psicotrópico. La vigencia de la receta es todo el tiempo que dure el tratamiento. No hay una restricción para la cantidad de medicamento a surtir.
y se puede surtir tantas veces como el médico lo requiera. El resguardo de ese medicamento es detrás de mostrador, es decir, detrás del área administrativa de la farmacia. Es decir, el único personal que debería de tener acceso es el personal de la farmacia. No deben estar cercanas a áreas donde proveedores, personal o público tengan acceso. La otra fracción de fármacos 4 requiere sí receta, pero esta receta no es obligatoria. ¿Ok? Como cuáles medicamentos. Ejemplo, electrolitos, anticoagulantes. Es preferente la receta. La receta es de tipo normal, no tiene una vigencia, o sea, siempre está activa. Se puede surtir medicamentos sin restricción y tantas veces como el médico lo indique. Como son medicamentos hasta cierto punto con cierto grado de control, van detrás del mostrador, ¿ok? Porque, a ver, no son tan riesgosos, inminentes como el psicotrópico, pero si no se administran de manera correcta, pues pueden generar sí un daño o un evento adverso. Fracciones 5 y 6 son medicamentos que se adquieren sin receta, son de venta libre. No requieren su receta, por lo tanto, no existe vigencia, no hay cantidad mínima y se pues adquieren de manera libre en cantidades libres también, tantas veces como el público lo requiera. ¿Qué aplica aquí? Los AINES, los antigripales, los antihistamínicos, los homeopáticos. Generalmente entramos dentro de ese bloque de medicación, ¿ok? Y ya para cerrar, análisis en el cuadro básico. ¿Cómo analizamos, de dónde partimos para sacar el cuadro básico de medicación? Primero, tengo que analizar la población que tengo en atención dentro de la unidad médica. Por ejemplo, si ustedes son una unidad médica que tiene tres áreas, consulta externa, hospitalización y quirófano, solo tienen esos tres. Bueno, ¿cuánta población femenina, masculina y pediátrica atienden en cada área? Porque tengo que saber más o menos a cuánto ascienden mis consumos. ¿Ok? ¿Qué cantidad de población tengo en atención? Una vez que sé cuánta población tengo en atención, ahora comienzo a derivar en el quirófano. ¿Qué procedimientos son los que realizo? ¿Y con qué frecuencia he tenido a esta población durante un año completo mínimo en atención en cada tipo de procedimiento? ¿Por qué? Pues porque tengo que definir de estas poblaciones de personas cuál es mi población máxima y cuál es el tipo de padecimiento o de procedimiento que más me consume dentro de la unidad hospitalaria. Aquí, por ejemplo, cirugías por puerperio, bueno, seguimientos, o apendicitis. Mi bloque mayor es atender apendicitis, fracturas y son en mujeres. Ah, bueno, a ver, para este tipo de atención médica, ¿cuáles son los medicamentos y los dispositivos médicos que tengo que tener siempre en la farmacia? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que más vendo durante el año, o estos, o cesáreas. Para atender una cesárea, ¿qué requiero? Igual en hombres, en niños, o sea, por población y por tipo de procedimiento o de enfermedad. ¿Quiénes son los que más me consumen por cada padecimiento o enfermedad o procedimiento ejecutado? Y una vez que tengo esto, entonces puedo definir, a ver, para hospitalización, pues en hospitalización, yo sé que para esos padecimientos, para que yo pueda atender esos padecimientos de consumo frecuente,
yo tengo que tener alopurinol en estas concentraciones y con esta descripción de medicamento. Azatioprina, betametasona, dexametasona, celecoxib, parecoxib, polivinilpirrolidona, colchicina, diclofenaco. ¿Y en qué presentación lo requiero? ¿Ok? Puede ser que sea el mismo medicamento, pero en diferentes presentaciones. Lo requiero en dos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor este medicamento para tratar dolor lo requiero porque tengo paciente que lo ocupo mucho en mujeres, pero también en niños, o sea, en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Por lo tanto, requiero dos tipos de presentaciones. O a lo mejor uno más fuerte que es inyectable o es intravenoso o son comprimidos o grajeas de liberación prolongada, como este AINE. Y entonces voy construyendo el listado del cuadro básico de medicación. ¿Para qué áreas? Para estas tres áreas médicas críticas que tengo en mi unidad. Es decir, debe existir un cuadro, una lista de cuadro básico de medicación para la consulta externa, para hospitalización y para quirófano. ¿Por qué? Pues porque estas áreas de cuadro básico de medicación me van a permitir varias cosas. Primero, administrar y ordenar en ese sentido el almacén de la farmacia hospitalaria. Segundo, mantener compras suficientes de estos fármacos para mantener el abastecimiento y el surtimiento. Tercero, para definir cuántos de esos medicamentos van a requerir entregarse con o sin recetas. Cuarto, cuánto de ese medicamento voy a requerir colocar en los subalmacenes fuera de la farmacia, es decir, en las centrales de enfermería, en sus áreas de preparación de medicamento y en la subselle si es que voy a querer que de ahí se surta para el quirófano. O a lo mejor no tengo una subselle, hay unidades médicas que el medicamento lo tienen bajo llave dentro del quirófano. Y eso pues también funciona como un subalmacén. ¿Ok? Otro subalmacén, el carro rojo. ¿Cuánto medicamento requiero en carro rojo en las áreas de urgencia donde tengo que atender urgencias? Porque el carro rojo es control del área de enfermería, pero como tiene medicamento controlado, entra también a gestión la farmacia. ¿Eh? Bien, hasta aquí dudas, preguntas. Esto es para ver en la siguiente sesión. Dudas, preguntas, comentarios. Pueden abrir micrófonos. Mientras van abriendo micrófonos quienes tengan dudas o preguntas, por favor vayan haciendo su pase de lista del cierre de la sesión. Este ya es solo para pasar lista, ¿ok? Pase de lista general. Buen día, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Rubí. En cuanto a las recetas que dijo que se tienen que prescribir, ¿tiene que ser forzosamente el médico tratante que da la indicación Y o en este caso puede ser el médico de guardia? quien haya generado la nota de prescripción médica. Si es Mm, el tratante la levanta y la firma. Si es el médico de guardia por indicación de el tratante o de alguien más o porque él mismo reajustó, entonces la levanta el médico de guardia. Ojo, yo entiendo la complicación y creo entender para dónde va la pregunta. Y es que, claro, el médico de guardia, pues no está perdón, el médico tratante no está de base ahí en la unidad médica. El médico tratante va a hacer pase, revisión de pacientes, espero yo que por lo menos una vez al día, pero no necesariamente en un horario fijo, ¿cierto? Es decir, el médico va pues cuando tiene como el espacio, va, se programa y hace visita de su paciente o de sus pacientes. ¿Qué les recomiendo hacer? Si ya dejó indicación o reajustó la indicación médica y retiró o sumó medicamento, apóyense del médico de guardia para que se llene la receta
y que cuando llegue el médico tratante firme la receta. Porque claro, ¿qué ocurre en la mayor cantidad de unidades médicas? Esto ocurre en todos los hospitales. Ciertamente, si dejamos que el tratante llene también sus recetas, pues va a llegar un punto en el que esas recetas nunca van a estar llenas porque no les da tiempo para hacerlo, ¿ok? Entonces, traten de hacer equipo con los médicos de guardia para que si hay que levantar recetas, la receta se levante, pero ojo, levantarla es llenarla. Quien tiene que firmarla es el médico que prescribió, que suele ser el tratante, o el especialista o el interconsultante cuando aplica. Pero son ellos quienes prescriben normalmente, a menos que sea paciente general de la clínica y que sea el médico de guardia el que atiende, pues ese es paciente del médico de guardia y por lo tanto el médico de guardia pues es el que prescribe y el que genera su nota de indicación médica. Ojo, salvo la receta de quirófano. La receta, como normalmente suelen ser ahí estupefacientes, ustedes deben tener ya un médico, alguno de sus doctores, que es quien está dado de alta en la plataforma de la COFEPRIS, para poder emitir esa receta controlada con folio. En ese caso, siempre que requieran receta de estupefaciente, es esa receta, ese médico el que tiene que liberar la receta. Ahí no hay para dónde hacernos. El médico que está dado de alta en la plataforma de COFEPRIS es quien emite la receta del estupefaciente. Espero haber respondido la pregunta o la duda. Buen día. Buenos Yo días. también tengo una pregunta. Claro que sí. Comentabas sobre que hay que llevar un registro sobre los medicamentos del carro rojo que se utilizan con cada paciente. Quisiera saber si hay un formato Claro que especial sí. Sí. o deberíamos de formularlo nosotros. No, todo lo que es formatos de trabajo se les van a entregar. De hecho, ahorita ya empezamos a hacer entregas de los bloques documentales de farmacia. Y claro, como esto, el carro rojo, preparación de medicamento, cadena de custodia, recetas, eh, hoja de dispensación, hoja de pedido, supervisiones, todo lo que hemos platicado ahorita de manera general, nosotros les diseñamos formatos, procedimientos y se los entregamos. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Claro, ahora, ojo, una cosa es la entrega. Nosotros les entregamos, una vez que hagamos la entrega, ocurre lo que está ocurriendo ahorita. Bajamos a la capacitación porque tenemos que aprender, conocer el documento y saber cómo se va a llenar, ¿ok? Entonces, claro, en su momento pues van a tener capacitación para la preparación de medicamento, para el carro rojo, para todo esto, para que sepan cómo van a ir haciendo el llenado y el control. Está bien, gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? ¿Queda clara la clasificación de medicamentos en este momento? Claro, ojo, ahorita es clasificación general. Sus procedimientos, parte de sus procedimientos ya incluyen el listado de medicamentos en cada fracción para que no vayan a tener dudas de qué medicamentos están. Si el medicamento que tienen es fracción uno, fracción 2, fracción 3, fracción 6, fracción 4, ¿ok? Pero de momento queda clara la clasificación de fármacos y la ruta de trabajo de la farmacia. Sí, Química, muchas gracias. Al contrario, licenciada Vero, les agradezco a ustedes. Bueno, ¿terminaron ya de hacer sus pases de lista?
Y claro, para la parte médica en su momento vamos a ver, claro, lo que comentábamos, la parte de las prescripciones, ¿ok? O sea, vamos a entregarles formatos para las recetas. No, al contrario. Perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, esto es nuestra primera sesión informativa para empezar a aterrizar conceptos para el manejo de farmacia dentro de su unidad hospitalaria. La siguiente sesión la tenemos el día viernes. Generalmente vamos a estar teniendo sesiones online lunes, miércoles y viernes en este horario, ¿ok? La siguiente sesión, bueno, ya conocieron la dinámica del ingreso, del pase de lista. Les pido por favor que en cada sesión que tengamos, conforme se vayan conectando, vayan haciendo su pase de lista. Recuerden, el formato es solo en la primera, o sea, la de ingreso. Si es se acaban de conectar, el pase de lista es su acrónimo de profesión más su nombre completo, correctamente escrito. Ya el pase de lista subsecuente que tengamos a mitad de sesión o a final de sesión, lo pueden hacer ya solamente con el nombre completo, sin acrónimos, ¿ok? Pero la de ingreso es importante que sea así para que el sistema la reconozca y vaya haciendo el pase de lista automático para que podamos emitir constancias. Eh, Bien, por mi parte el día de hoy sería todo. Si no hay más dudas o comentarios o inquietudes. Su sesión quedó grabada, autoricé para que se grabara. Me dicen después cuando se cierre la sesión si su conversión quedó correcta. Si no quedó correcta y requieren que la sesión se las pasemos grabada, me avisan a través de la licenciada Vero y con gusto les pasamos el formato MP4 para que puedan tenerlo para repasar, ¿ok? La siguiente sesión entonces nos vemos igual viernes 9 de la mañana para nuestro siguiente tema y darle continuidad al proceso de la farmacia. Les agradezco a todos muchísimo su tiempo y su espacio y que tengan una excelente jornada y día el día de hoy y el resto de la semana. Al contrario, muchas gracias, Química. Al contrario, cuídense mucho, que tengan excelente